¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial de Directo 24 a través de Canal 10 Quiero TV. Les quiero dar la bienvenida. Soy Jonás y en esta ocasión, acompañado por mis compañeros que siempre están en esta mesa en la que analizamos la realidad y la vida pública, le damos la bienvenida a Claudia Sheinbaum Pardo. Ustedes la recuerdan perfectamente, es ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y actualmente recorre el país en esta contienda interna de Morena. Bienvenida, Muchas doctora, gracias. y muchas gracias. Bienvenida a todos. Gracias. Y aprovecho también para saludar rápidamente Gaby Aguilar, directora de información de Quiero TV. Un gusto saludarlos, bienvenida a nueva cuenta. Manuel Baeza, director de multimedios. Muy buenas tardes, noches, muchas gracias por recibirnos. Estimado colega Mario Muñoz de Quiero TV, el informador Notisistema, bienvenido. Saludos a todos, bienvenida. Gracias. Queremos aprovechar con usted, doctora, rápidamente el tiempo, porque además su agenda siempre está muy ocupada en este recorrido por todo el país. Cuéntenos a estas alturas, cuando ya se está terminando el trabajo que han decidido realizar en Morena, con usted y sus compañeros de partido, ¿cómo analiza la sensación del país? ¿Cómo ve lo que los ciudadanos opinan después de haber andado por los 32 estados del país? Yo estoy muy contenta porque recorrí los 32 estados, digo recorrimos porque obviamente hay muchísimos voluntarios en este movimiento y yo veo que la gente está contenta en el país. Por supuesto hay muchos problemas todavía por resolver, pero la gran mayoría de la gente está con el presidente de la República, lo dicen las encuestas, pero se nota, se siente, porque no solamente son las asambleas a las que voy, sino que me detengo en un restaurante a comer o platico con algunos sectores y al mismo tiempo pues es muy enriquecedor como persona, no solamente las asambleas, sino conocer el país de una manera distinta, porque ahora pues estamos buscando la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. En este recorrido, doctora, ¿cuáles cree que sean las peticiones que hacen? ¿Qué es lo que ha podido usted recoger en este camino? Depende de cada lugar. El país es diverso y, por supuesto, hay temas comunes, pero hay temas, por ejemplo, la seguridad, que uno supondría que recorre toda la República. Es mucho mayor esta solicitud en estados como Jalisco, Guanajuato, en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, pero no es generalizado en todo el país. Me tocó, por ejemplo, visitar o dialogar con trabajadores y trabajadoras del turismo en Cancún, e igual de la maquila, mujeres trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez o en Tijuana. En ellas, por ejemplo, la solicitud, yo le llamo, es más que estancias infantiles, es un lugar donde puedan dejar a sus hijos de manera segura. En otros lugares hablan de empleo, en otros lugares hablan de que necesitan más trabajadores porque se requiere más mano de obra. Pero en general hay una aceptación de la Cuarta Transformación y la gente quiere caminar por el mismo rumbo. Manuel, Mario, perdónenme un momento, pero no puedo dejar de preguntarle a la doctora Claudia Sheinbaum, después de haber estado en todo el país, con la experiencia que usted ha acumulado, con una larga trayectoria en el activismo político, ¿cómo describe a México? Es que luego los mexicanos no nos apreciamos como somos tan diversos. Supongo que no es lo mismo sentirse jalisciense que sentirse yucateco, que sentirse chihuahuense. Después de este lapso tan breve en el que usted pudo verlo todo, ¿cómo diría que somos los mexicanos y cómo estamos? Bueno, México es el país más maravilloso sobre la tierra. Y hay mucho orgullo de ser mexicanos y mexicanas, independientemente del lugar en donde vivamos. Eso es algo que se vive, se siente, se transmite. Y al mismo tiempo, pues es un país con enormes recursos naturales, una riqueza enorme, hombres y mujeres trabajadoras en todos lados del país. Y más bien la pregunta es, ¿cómo es que durante tantos años, con tanta riqueza, llegamos a tener más de la mitad de la población en la pobreza? Y hoy estamos en un modelo distinto en donde está saliendo muchísimos mexicanos de la pobreza. Creo que ese es el gran tema, el contraste que uno ve al mismo tiempo de la riqueza natural, la riqueza económica también, porque hay mucha riqueza en términos de una base manufacturera muy importante en el país y al mismo tiempo la producción agrícola. Entonces, el gran tema es cómo distribuir o seguir distribuyendo la riqueza. Oiga, doctora, hay algunas obras polémicas del gobierno federal que han causado polémica. ¿Qué testimonios ha levantado en el sur del país con estos proyectos importantes o estrella o emblema del presidente como el Tren Maya, la refinería? ¿Qué le dice la gente? ¿Hay una expectativa de crecimiento económico próximamente? Sí, hay mucho empleo.
En el sureste hay mucho empleo, cosa que históricamente no había. Tuve la oportunidad hace unos días de ir a un tramo del Tren Maya porque fui a Cancún y de ahí fui a Puerto Morelos y a una de los paraderos más que estación porque las estaciones son más grandes. Y ahí entrevisté a algunos trabajadores, inclusive hicimos un TikTok con ellos y venían de la Ciudad de México, del Estado de México, de Yucatán, de Quintana Roo, porque hay muchísimo empleo en este momento y empleo que se está calificando. Particularmente para lo que tiene que ver con las vías de tren. Por eso hay que pensar en el futuro, toda esa calificación del empleo, pues hay que seguir construyendo trenes en el país. Pero en el sureste, en cualquier lugar, porque en Yucatán, que uno diría, bueno, pues ahí no son tan de la 4T, la gente está muy contenta con el Tren Maya y además, porque no solamente es el Tren Maya, alrededor del Tren Maya, en todas las comunidades, hay un montón de obras para servicios públicos, deportivos para las comunidades, obras de agua potable, drenaje, cosa que antes no ocurría, que había una obra de infraestructura y se quedaba los pequeños centros urbanos o comunidades sin proyecto. Lo dijo el Entonces, presidente. la verdad, en el sureste la gente está contenta con el Tren Maya y el transísmico también, todo el istmo de Tehuantepec está representando empleo y los famosos centros de desarrollo que ahora va a haber, polos de desarrollo, también en el istmo particularmente, también la gente está muy contenta. Lo comentó el presidente que habrá más trenes y refinerías en la siguiente administración con los consejos que le daría a quien llegue a Palacio Nacional. ¿Usted ve que en Jalisco se pueda construir una nueva línea de tren ligero, por ejemplo, con la próxima presidenta? Sí, yo creo que una parte muy importante de lo que viene tiene que ver con ferrocarriles interurbanos, por decirlo así, como el Tren Maya, es decir, que recorran el país, pero también, y esa experiencia la tuve en la ciudad, mucho más transporte público en muchas ciudades. En Ciudad Juárez piden transporte público, en Tijuana piden transporte público, en Monterrey piden transporte público, en Cancún piden transporte público. Son ciudades que han crecido mucho y que el transporte público no ha crecido conforme se requiere. Entonces sí, vamos a trabajar como... Sería la línea 5 Sí. del tren ligero, ya dijo. De acuerdo. Usted recorre todo el país. La idea última es convertirse en candidata de la 4T a Sí, la presidencia. aunque no lo podemos decir, Pero la primera etapa es conquistar el voto de los simpatizantes y militantes de Morena. ¿Cómo le va? Las encuestas la ponen en la mayoría por delante, pero en el morenismo, en la 4T, ¿sí tiene ese mismo empuje? Sí. A ver, primero no es voto porque van a hacer encuestas. Entonces no es que sea una primaria donde la gente va a ir a votar, sino que son 5 encuestas que vale la pena mencionarlo. Una encuesta que hace la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y 4 empresas encuestadoras reconocidas, que cada uno de nosotros propuso una distinta, que fueron seleccionadas, que van a hacer la encuesta espejo. Y todo el proceso va a ser verificado por todos nosotros, porque son, digamos, 10,000 encuestas entre todos, que es muy representativo del país. Y entonces yo voy a tener un equipo que va a estar vigilando a todas las encuestas que se hacen en los distintos lugares del país y eso finalmente el 6 de septiembre se va a conocer. Ahora vamos arriba en las encuestas. Las encuestas son abiertas a toda la población, no es que le pregunten, tú eres de Morena, entonces te hago la encuesta. No, es abierta a quien toque de acuerdo a la selección representativa. En Morena yo tengo mucha aceptación porque yo vengo del movimiento. Yo estuve en la formación de Morena pues desde que era asociación civil. En el primer evento de formación de Morena como asociación civil, yo fui la que conduje ese evento en el Auditorio Nacional. En el segundo yo fui la que conduje el evento en el Auditorio Nacional. El primer congreso de Morena yo fui quien conduje el congreso de Morena. Y pues nos han visto que hemos estado siempre ahí. Mucho tiempo fui académica, pero estaba trabajando con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador recorriendo el país. Entonces hay mucha aceptación y el trabajo que hemos hecho en la ciudad pues también nos da un empuje muy importante. Claudia, si nos permite, doctora, vamos a hacer una pausa. Amigos de Canal 10, seguimos en Directo 24. Les recuerdo que estamos en nuestro podcast. Esta entrevista con Claudia Sheinbaum Pardo la pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde Directo 24 está transmitiendo también a través del podcast. Y enseguida, al regresar, le vamos a preguntar a nuestra invitada sobre el tema de la relación con Marcelo Ebrard y otros asuntos que nuestros comentaristas ya tienen preparados. Volvemos.